Bienvenidos un dúo Amur S a su canal favorito de chismes y salseo turco. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos por AQU, listos para enterarse de todo lo que estuvo pasando en el mundo de nuestras celebridades turcas Mu S queridas. Y hoy Prepul Rense, que traigo una bomba que sinceramente, me dejo Superíndice 3 con la boca abierta. Hablamos de Kerem Bürsin. Como ya saben, Kerem es un galut N que nos tiene a todos suspirando. Su talento, su carisma, su sonrisa. ¡Ay, Dios mío! Pero además de su exitosa carrera actoral, su vida amorosa siempre ha sido tema de conversación Superíndice 3N, especialmente después Copyright de su relación Superíndice 3N con la bellísima Hande Erupar Rafael. Esa pareja nos robó Superíndice 3 el corazón Superíndice 3N a todos. Sin embargo, como ya sabemos, el amor a veces toma caminos inesperados, y AQU es donde la historia se pone realmente interesante. Hoy vamos a hablar de los rumores, las especulaciones y las posibles confirmaciones de que Kerem Bürsin, nuestro Kerem, podría haber vuelto con una ex. Una ex que du copyright me decirles, no es Hande. Su copyright que N tan sorprendidos como yo. Asu que pu Superíndice 3 nanseceu Superíndice 3 modos, preparen sus palomitas, porque esto se va a poner muy bueno. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por AQU, no se olviden de darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme jugoso como este. Asu me ayudan un montu Superíndice 3N a seguir trayu copyright dándoles contenido que les encanta. Ahora vamos al grano. Desde que Kerem y Hande tomaron caminos separados, los fans han estado en vilo, esperando y anhelando una reconciliación Superíndice 3N. Y no los culpo. Eran una pareja tan linda, tan perfecta parecuan sacados de un cuento de hadas. Pero la vida real no siempre es un cuento de hadas, ¿verdad? Y aunque muchos siguen guardando la esperanza de que Alguenedúa vuelvan a estar juntos, las últimas noticias apuntan en una dirección Superíndice 3N completamente diferente. En las últimas semanas han surgido varias pistas, indicios y rumores que sugieren que Kerem podría estar reconectando con una expareja, una relación Superíndice 3N que tuvo antes de Hande. Y aunque al principio pensó copyright que eran simples especulaciones, cuanto se investigó, ese sentido tiene todo. ¿De qué copyright N hablamos? Pues aunque no quiero dar nombres todavía para mantener el suspense, les puedo dar algunas pistas. Esta persona también copyright N es del mundo del espectáculo, es muy talentosa y en su momento, tuvo una relación Superíndice 3N bastante seria con Kerem. Los rumores comenzaron a tomar fuerza cuando algunos fans notaron que Kerem y esta expareja comenzaron a seguirse mutuamente en redes sociales. Que a veces esto no significa nada, pero en el mundo de las celebridades, un simple follow puede ser una declaración Superíndice 3N de intenciones. Además, algunas fuentes cercanas a Kerem han dejado caer pistas ambiguas sobre una reconexión Superíndice 3N con alguien del pasado. Y para colmo, ambos han sido vistos en los mismos lugares, aunque siempre tratando de mantener la distancia y no llamar la atención Superíndice 3N. Pero ya saben, Superíndice 3 somos los fans. No se nos escapa nada. Ahora bien, antes de que empiecen a sacar conclusiones apresuradas, quiero aclarar que todo esto son rumores y especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente ni por Kerem ni por esta expareja. Sin embargo, como dice el dicho, cuando el ruo suena, piedras trae. Y en este caso, el ruo sonando con bastante fuerza. Pero, ¿qué copyright N es esta misteriosa expareja? Bueno, después copyright de investigar a fondo, analizar cada pista y atar cabos, creo que puedo decir con bastante seguridad de qué copyright N se trata. Prepul Rense. Los rumores apuntan a él. Ya Yemin Allen. La talentosa y bellísima actriz turco-britu, Nika. Ya Yemin y Kerem tuvieron una relación Superíndice 3N hace aún más menos antes de que con diéresis copyright, él se convirtiera en la superestrella que es hoy. Fue una relación Superíndice 3N que aunque no duró Superíndice 3, dejó Superíndice 3 una huella importante en ambos. Y aunque no se sabe mucho sobre los motivos de su separación Superíndice 3N, siempre se han mantenido en buenos tu copyright minos. De hecho, en varias ocasiones han hablado el uno del otro con mucho respeto y cariño más menos Ahora bien, ¿QU copyright hace que esta teoría sea tan plausible?
Pues además de seguirse mutuamente en redes sociales y ser vistos en los mismos lugares, hay otros detalles que no podemos ignorar. Por ejemplo, Yasemin ha estado pasando mucho tiempo en Estambul últimamente, cuando antes vivía principalmente en el Reino Unido. ¿Será que estuvo buscando nuevas oportunidades profesionales en Turquía, o será que hay algo muy de su regreso? Además algunas fuentes cercanas a ambos han confirmado que han estado en contacto constante en las últimas semanas. Se dice que han estado hablando por telecopyright fono, intercambiando mensajes y incluso reunió copyright dos en secreto. Y aunque insisten en que solo son amigos, algunos creen que hay algo muy de que amistad entre ellos. Por supuesto podrá ser que simplemente es tu copyright en reconectando como amigos, recordando viejos tiempos y ponió copyright dose al dúa sobre sus vidas. Pero, seamos sinceros, ¿no será una historia increíble si volvieran a estar juntos? Será como un reencuentro de película, una segunda oportunidad para el amor. Ahora bien, ¿qué copyright significará esto para Kerem? ¿Estará realmente listo para volver a abrir su corazón superíndice 3N después copyright, ese de su ruptura con Ande? Esa es la gran pregunta. Como saben, la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande fue muy intensa y significativa para ambos. Fue una relación superíndice 3N que los catapultó superíndice 3 a la fama mundial y que los convirtió superíndice 3 en una de las parejas queridas del mundo del espectáculo. Pero como todas las relaciones, tuvo sus altibajos. Y aunque al principio parecían invencibles, al final no pudieron superar sus diferencias y decidieron separarse. Fue una decisión superíndice 3N difícil para ambos, y estoy segura de que todavía acuten superando la ruptura. Por eso no estoy segura de si Kerem tú realmente listo para embarcarse en una nueva relación superíndice 3N. Podrá ser que simplemente es tu copyright buscando consuelo y apoyo en una vieja amiga. O podrá ser que realmente haya encontrado una segunda oportunidad para el amor con Yasemin. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué copyright sucede. Estar copyright muy atenta a cualquier nueva pista o confirmación superíndice 3N y por supuesto, se las hará copyright saber de inmediato. Que no se despeguen del canal y sigan atentos a mis superíndice 3 vídeos. Y hablando de superíndice 3 vídeos, du copyright genme saber en los comentarios qué copyright opinan de todo esto. ¿Creen que Kerem y Yasemin podrán volver a estar juntos? ¿O creen que solo son amigos? ¿Y qué copyright piensan de Ande? ¿Creen que todavía hay posibilidades de una reconciliación superíndice 3N entre ella y Kerem? Quiero saber sus opiniones. Bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con este chisme jugoso. Recuerden que todo lo que les he contado son rumores y especulaciones, que tu superíndice 3 menlo con pinzas. Pero como siempre estoy aquí para mantenerlos informados y para compartir con ustedes las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Para resumir, hemos hablado sobre los rumores de que Kerem Bürsin podrá haber reconectado con su ex, Yasemin Alen, después copyright ese de su ruptura con Hande Rafael. Hemos analizado las pistas, las especulaciones y las posibles implicaciones de esta noticia. Y como siempre les he animado a compartir sus opiniones y a mantenerse atentos a las superíndice 3 y más actualizaciones. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañe más menos en cada dúa. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. No se olviden de dejar sus comentarios, de darme un me gusta si les gustó superíndice 3, de compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán un montón superíndice 3N. Y recuerden, estar copyright la superíndice 3 y más semana con mood ese chismes, mood ese salseo y mood ese noticias del mundo de las celebridades turcas. Que no se lo pierdan. Los quiero mucho. Besos y abrazos. Hasta la superíndice 3 Sima. Pero esperen. Que la cosa no termina porque esta bomba tiene explosión superíndice 3N retardada y sigue soltando esquirlas. Ya su copyright que estugne con el corazón superíndice 3N en la boca, que vamos a profundizar un poco mood ese en todo este embrollo amoroso. Hablemos de Yasemin Alen.
Ay, mi Yemin. Una mujer con un talento arrollador, una belleza que quita el aliento y un carisma que conquista a cualquiera. Ella no solo es una actriz consagrada, sino también copyright en una personalidad con una energía vibrante. Desde sus inicios en la serie Elif, Yemin ha demostrado su versatilidad, pasando por roles dramáticos hasta personajes CEU superíndice 3 micos, siempre dejando su sello personal. Y no olvidemos su impecable dominio del Inglu copyright, S y el turco, una combinación superíndice 3N que la hace brillar en el mercado internacional. Ahora bien, volviendo al tema central, analicemos el contexto de esta posible reconexión superíndice 3N. Como mencionó copyright antes, Yemin ha estado pasando mucho tiempo en Estambul, pero la cuestión superíndice 3N va muy de simples compromisos laborales. Al parecer, la actriz ha estado explorando nuevos proyectos en la industria turca, buscando roles que la desafúen y le permitan mostrar su evolución superíndice 3N como artista. ¿Y copyright mejor manera de hacerlo que rodeada de amigos y colegas del medio? Y es a donde entra Kerem. No podemos negar que a pesar de haber tomado caminos separados hacia aún más menos os, ambos mantienen una relación superíndice 3N de respeto y aprecio mutuo. En diversas entrevistas, tanto Kerem como Yemin han hablado el uno del otro con cariño más menos o, recordando los buenos momentos que vivieron juntos. Incluso en alguna ocasión superíndice 3N, Kerem mencionó superíndice 3 que Yemin fue una persona muy importante en su vida y que le guarda un gran afecto. Hay esos comentarios que nos hacen soñar con un reencuentro. Pero, ¿es este afecto suficiente para reavivar la llama del amor? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. ¿Podrá ser que después copyright S de la tormenta que significa superíndice 3 su ruptura con Ande, Kerem es tu copyright buscando refugio en la amistad y la comodidad que le brinda Yemin? Una vieja amiga, alguien que lo conoce bien y que puede ofrecerle un hombro en el que apoyarse. Pero, ¿y si ese apoyo se convierte en algo muy de ese? Ay, el amor. Copyright complicado es. Y Moon S.A.U.N. cuando se trata de celebridades, cuyas vidas están constantemente bajo el escrutinio público. Cada movimiento que hacen, cada comentario que publican en redes sociales, es analizado con lupa por los fans y los medios de comunicación superíndice 3N. Y en este caso, la presión superíndice 3N es aún mayor, considerando el fervor que generó superíndice 3 la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande. Porque seamos honestos, la ruptura entre Anker fue un golpe duro para muchos. Era una pareja que irradiaba química, que nos sacó a creer en el amor verdadero. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, muchos aún guardan la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Pero la vida a veces nos da sorpresas. Y la posible reconexión superíndice 3N entre Kerem y Yemin podrá ser una de esas sorpresas. Una historia que nadie esperaba, pero que podrá tener un final feliz. O por el contrario podrá ser simplemente una amistad sincera y genuina. Solo el tiempo lo dirá. Ahora bien, para agregar ese leña al fuego, quiero compartir con ustedes algunas de las últimas pistas que han surgido en redes sociales. Como ya mencionó copyright, Kerem y Yemin se siguen mutuamente en Instagram, lo cual, en el mundo de las celebridades, es una señal importante. Pero además se han intercambiado algunos likes y comentarios en sus publicaciones, lo cual ha desatado la histeria entre los fans. Por ejemplo, hace unos días, Yemin publicó superíndice 3 una fotografía en Estambul con una frase misteriosa, de vuelta a mis rauces. Y Kerem no tardó superíndice 3 en darle me gusta a la publicación superíndice 3N. Un simple gesto que ha generado miles de especulaciones. ¿Serú que Kerem estu apoyando a Yemin en su regreso a Turquía? ¿O serú que hay algo muy ese de true SDS el like? Ay, la intriga me consume. Y eso no es todo. Algunos fans han notado que Kerem y Yemin han sido vistos en los mismos restaurantes y cafeterías de Estambul en las últimas semanas. Siempre tratando de pasar desapercibidos, pero como ya sabemos a los fans no se les escapa nada. Incluso algunos afirman haberlos visto juntos en actitud cariñosa, aunque no hay fotógrafos que lo confirmen. Pero ya saben CEU superíndice 3 mo son los rumores. Asu que mis amores, el panorama es tu servido. Tenemos a Kerem Bürsin, un galur en busca del amor, a Yemin Allen, una expareja talentosa y exitosa que ha regresado a Turquía, y a Ande Eru Parrafoel.
Una exnovia que aún ocupa un lugar importante en el corazón superíndice 3N de muchos. Un triángulo amoroso digno de una telenovela turca. Ahora bien, ¿qué copyright va a pasar? ¿Volveremos a ver a Kerem y ya a Yemin juntos? ¿Habrá una reconciliación superíndice 3N entre Kerem y Ande? ¿O surgirá un nuevo amor en la vida de Kerem? Las apuestas están abiertas. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar y disfrutar del salseo. Seguir de cerca los pasos de nuestros famosos turcos y comentar cada uno de sus movimientos en redes sociales. Y por supuesto, no perderse ni uno solo de mis vídeos, donde les mantendré copyright informados de todas las novedades. Así que ya saben, mis amores, no se despeguen del canal. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación superíndice 3N. Compartan este vídeo con sus amigos. Y dejen sus comentarios con sus opiniones y predicciones. Quiero saber qué copyright piensan de todo este embrollo. Y por último, recuerden que todo lo que les he contado son rumores y especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente ni por Kerem ni por Yemin. Así que tu superíndice 3 menlo con pinzas. Pero como dice el dicho, cuando el ruo suena, piedras trae. Y en este caso, el ruo estu sonando con bastante fuerza. IQ copyright emoción superíndice 3N. Los quiero mucho, mis amores. Gracias por estar siempre au. Besos y abrazos. Hasta la pro superíndice 3 Sima. Y no se olviden de seguir soñando con el amor.